bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Continuamos con esta nueva temporada llamada Puestos los Ojos en Jesús, siempre con la intención de demostrar cómo la palabra de Dios me confronta para mi perfeccionamiento espiritual. Para este estudio he realizado una revisión sistemática, sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios, que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. El capítulo de hoy tiene como título Reconciliados, y lo haremos a partir de un análisis intertextual de algunas cartas de Pablo. El concepto bíblico de reconciliación es el acercamiento de dos partes que se encuentran distanciadas o en conflicto. Jesucristo es quien une a Dios y al hombre y proporciona salvación como resultado de esa unión. Reconciliación básicamente significa cambio o intercambio. La idea es un cambio de relación, cambiar el antagonismo por la buena voluntad, la enemistad por la amistad. Se transforman las actitudes y cesa la hostilidad. En la restauración de las relaciones entre Dios y los hombres, la reconciliación toma un giro impensado, de acuerdo a la lógica divina, que es contraria siempre a la lógica racional del mundo. Dios, la parte agraviada, toma la iniciativa. Es una acción contraria a lo que se podría esperar. La supresión del distanciamiento creado por el pecado del hombre es obra de Dios. La Biblia nunca presenta al hombre que se reconcilia a sí mismo con Dios, ni a Dios como que se deje influir por los hombres para acceder a la reconciliación. La muerte de Jesucristo en la cruz es la base de nuestro perdón y justificación. Por gracia, mediante la fe en su Hijo, Dios nos rehace completamente a imagen de Cristo. Dios y el hombre se unen. Los que antes estaban muertos en el pecado resucitan a una vida nueva. Ya no somos enemigos, impíos, pecadores o impotentes. Por el contrario, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Hay varios aspectos fundamentales que deseo resumir para entender de forma básica el sentido de la reconciliación en la Biblia. Primero está el reconocimiento de la necesidad de reconciliación. El pecado creó separación y enemistad entre Dios y el hombre. La reconciliación presupone que existe necesidad de unir algo que está separado y restaurar la relación correcta entre Dios y los hombres. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios es quien reconcilia. La reconciliación es obra de Él. La iniciativa de reconciliación reside exclusivamente en Él. Colosenses 1:21. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Como personas reconciliadas con Dios, se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, del 18 al 21.
La muerte de Jesucristo es el medio por el cual Dios lleva a cabo la reconciliación, como vimos en Romanos 5:10. La reconciliación entonces es en primer lugar por la voluntad de Dios, es por el acto del perdón, es por Él. ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer esto? La única manera en la que Dios puede reconciliarse con pecadores es al no tomarles en cuenta a los hombres sus pecados. De hecho, me fascina el lenguaje de Colosenses, que dice que Él borra las transgresiones que estaban escritas en contra de nosotros, quitándolas del camino, removiéndolas. Y a vosotros también, que eran en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Colosenses 1, del 21 al 23. Es por la voluntad de Dios, por el acto del perdón y además es por la obediencia en la fe. No hay salvación fuera de la fe, no hay salvación fuera de la disposición del pecador. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a ellos les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. Esto es, a los que creen en su nombre. Sin embargo, no son nacidos de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombres, sino de Dios. Sabemos que es una obra de Dios, pero aún así no es de manera independiente del pecador, es a través de la expresión de la voluntad del pecador. El Evangelio reconcilia al pecador con Dios. Pablo nos explica que la reconciliación es una obra ya terminada, pero aún se sigue realizando. Aunque el sacrificio de Cristo ya ha logrado la reconciliación, los hombres siguen recibiendo la obra reconciliadora de Dios y su dádiva inmerecida por medio de la fe en Jesucristo. Resumiendo, la reconciliación no se consigue como si Dios se dejara convencer por las oraciones y sacrificios de los hombres. Esto será considerar a Dios en una perspectiva humana e indigna de Él. Es Dios quien actúa estableciendo una nueva relación entre Él y el mundo, al justificar a los pecadores desde la plenitud de su justicia. Él es justo y es el que justifica, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, como la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, del 24 al 26. Esto no ocurre en el sentido de que Dios, siempre benévolo, se limite a perdonar y olvidar. El perdón se concede en virtud del sacrificio de la vida de Cristo, que ofrece su vida como expiación. El hombre ha sido llamado a recibir la salvación ofrecida por Dios y dejarse reconciliar con Él. La obra salvífica es reconciliación. El mensaje de la palabra de Cristo es reconciliaos con Dios, y este es nuestro mensaje de hoy. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, del 20 al 21. Gloria a Dios.